En noticias de salud, es llamada la epidemia silenciosa y ataca principalmente a niños hispanos. Se trata de la caries dental y en el siguiente reportaje, Maralí Madrid nos explica la importancia de prevenirla tanto en los dientes de leche como los permanentes. Adelante, Maralí. Gracias, Vanessa. Según datos por parte del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del Colorado, al menos un 40% de estudiantes de preescolar y un 55% de estudiantes de tercer grado han padecido caries dentales. La Fundación Delta Dental de Colorado ha lanzado una nueva campaña bilingüe titulada Las caries se propagan, que busca informar a la comunidad acerca de cómo proteger a los niños del deterioro dental. Y algo que muchos padres desconocen es la importancia del cuidado de los dientes de leche para mantener la salud bucal de los niños a largo plazo, ya que la caries que se forma en estos dientes se puede extender a los permanentes. Las caries son 5 veces más común que el asma y por ese propósito hay que limitar el consumo de azúcar que le dan a sus hijos. Por ejemplo, las bebidas que contienen azúcar sería el jugo y es mejor limitar eso a la hora de comer. Uno de los peores enemigos para los dientes de los más pequeños son las bebidas azucaradas, tales como el jugo y la soda, porque este endulzante alimenta las bacterias que causan caries en los dientes de leche, además de contribuir a otros problemas de salud, tales como la obesidad y la diabetes infantil. Lo que mucha la gente no está al tanto es que es importante darle a sus hijos agua de tomar antes de dormir. Y por eso es porque como los niños de la descendencia mexicanos, entre la edad de 2 a 5, están más propensos para sufrir de los caries dentales que los niños afroamericanos o blancos. La primera visita al dentista de los pequeños es la oportunidad perfecta para que los padres de familia puedan aprender más acerca de la salud dental de sus hijos. Tal es el caso de Miguel López, quien dice cuidar de los dientes de sus hijos para evitar problemas de caries en el futuro. Siempre les hemos inculcado que se laven sus dientes por lo menos 2 veces al día. Al levantarse siempre les pedimos que se los laven sus dientes y al acostarse, antes de dormir, tienen que lavárselos también. Tratamos de evitarles de que tomen sodas. Para obtener más información acerca de la salud dental de sus hijos y ayudarles a mantener una sonrisa sana, puede visitar la página de internet www.lascariessepropagan.com. Hasta aquí mi información para Noticias Colorado. Maralí Madrid, regresamos con Vanessa a los estudios. Muchas gracias, Maralí, por esas recomendaciones.